Nos encontramos en compañía del señor Claudio Acosta. Él nos acompaña desde Quilmes, es licenciado en Dirección Organizacional, director y fundador de BICAM, consultora especializada en la gestión y formación del capital humano. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Hola Lorena, ¿cómo estás? Muchas Bueno, gracias por la invitación y por participar en tu programa nuevamente. no, por nada, para nosotros es un gusto y bueno, ya formás parte porque nos acompañás desde el inicio. Sí, es Así verdad. que ya sos como personal de la casa. Muchas gracias. Bueno, Claudio, la invitación para charlar hoy es porque hay un tema muy interesante que de hecho lo estuviste presentando hace poquito en una jornada en la ciudad de Paraná, que tiene que ver con la motivación en tiempos de incertidumbre o en tiempos de crisis, ¿verdad? Sí, así es. Sí, la verdad que tuve la fortuna, la suerte de compartir con gente amiga en la Universidad Tecnológica en Paraná, toda una jornada y bueno, sí, me tocó hablar sobre motivación en tiempos de incertidumbre, tal cual. Sí, es un tema que tiene bastante, como quien dice, tela para cortar, ¿no? Porque justamente estamos atravesando ciertas crisis, ciertos momentos de incertidumbre, y bueno, eso lleva a la pregunta, ¿es posible? ¿Realmente es posible o hay que bancarse bueno, como la cabeza ahí cabizbajo, digamos, en estos tiempos? Bueno, mira, yo pienso que lo primero que deberíamos hablar o que deberíamos tratar de analizar es qué es lo que genera la incertidumbre. Es decir, motivar en tiempos de incertidumbre, pero ¿qué provoca esa incertidumbre? Y hay una serie de hechos que han, digamos, ocurrido, a medida que ha transcurrido el tiempo y que han llevado a que las personas nos encontremos en este estado, digamos, de incerteza permanente que hace que, bueno, la motivación sea algo complicado, ¿no? Han ocurrido distintos factores, como te decía, algunos tienen que ver con el cambio en la forma de trabajo, otros tienen que ver con la evolución de los cambios tecnológicos, pero básicamente con la idea de que es muy difícil pensar en el futuro tomando en cuenta experiencias pasadas, porque la velocidad y la impredictibilidad de los cambios es tan grande que genera confusión. Ah, Entonces, ¿cómo hago para...? esto es interesante que decís, ¿no? Creo que es el primer escalón, esto de que no se puede encarar un cambio teniendo en cuenta esta mirada del pasado. Claro, la retrospectiva no alcanza, porque fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, en el área de la tecnología. Hay cambios que han sido tan disruptivos que digamos, han dado por tierra con empresas muy consolidadas, ¿no? Cierto. Entonces, ¿cómo hacer para pensar en el mediano plazo cuando de pronto aparece una modificación, una innovación que deja un producto o un servicio obsoleto? Eso, digamos, para hablar de la incertidumbre a nivel macro y a nivel de empresas. Y eso después se traslada hacia el interior. Si yo trabajo en una empresa donde está permanentemente aguijoneada por el mercado, por la evolución tecnológica y me obliga a mí, como empleado, a estar en una carrera contrarreloj para adaptarme a los cambios, obviamente que eso genera mucha incertidumbre. Por supuesto, eso lleva a la ansiedad, ¿sí? Lleva al estrés, y entonces motivar en ese terreno se complica. La incertidumbre también tiene una relación, digamos, como con la depresión de alguna manera, esto de sentir que no sabes bien hacia dónde vas o en qué lugar estás. Bueno, digamos así, la incertidumbre genera ansiedad. Y está bueno esto que me preguntas, porque muchas veces se confunde el término de ansiedad, ¿no? A veces uno ve a alguien que está apurado y dice, ay, es ansioso, es un ansioso bárbaro, porque confunde ansiedad con apuro. Pero en realidad la ansiedad no es apuro, la ansiedad es miedo. Y el miedo tiene que ver con no poder controlar lo que va a venir. Cuando vos te enfrentás a una situación que te supera y haces una evaluación de tus recursos y de pronto te das cuenta que los recursos de los que vos disponés no te alcanzan para poder sobrellevar esa situación, aparece la ansiedad. Entonces, Claro. tratar de motivar en ese contexto es un poco difícil, ¿no? Si no atacás primero aquellas cuestiones que tienen que ver con la incertidumbre. Todos los cambios generan incertidumbre. Vos planteabas un par de cambios, digamos, pero digamos, todos los cambios generan esa incertidumbre, ese malestar de alguna forma. Y a ver, pensemos básicamente en lo que sería la esencia de una empresa. Una empresa, digamos, a través de productos y servicios, busca finalmente una rentabilidad y una supervivencia en el mercado, porque si no viene otra empresa y se la fagocita o directamente desaparece. Con lo cual ya eso es una cuestión ansiógena, ¿no? Estar todo el tiempo viendo cómo
digamos, me adapto a lo que está pasando. Y eso repercute en la forma en que cómo voy a gestionar a mi gente. Yo necesito a mi gente comprometida, necesito a mi gente motivada. Ahora, es, digamos, un poco un mito o una ilusión pensar que la motivación depende solamente de los empleados. O sea, hay que generar un contexto, ¿no?, para que esos empleados se motiven. Claro. No sé si se entiende la idea. Claro, sí, eso pensaba, ¿no? Cuando te voy siguiendo y digo, bien, necesitamos la gente motivada. Ahora, ¿qué es lo que va a motivar a eso? ¿De dónde viene la motivación? ¿De arriba para abajo, de abajo para arriba, de afuera para adentro o qué? Porque cuando estamos en situaciones de cambios y permanentemente bajo una cierta presión, ahí se complica. Bueno, si pensamos en lo que es la motivación, ¿qué es la motivación? Digamos, es esa fuerza que a vos te impulsa a hacer algo, a lograr un objetivo, ¿no? Uno tiene una cierta motivación interna, si querés, por lograr algo, no sé, estudiar una carrera, obtener un trabajo, comprarse un auto, no sé. Hay algo que a vos de alguna manera internamente te lleva a hacer acciones, a llevar a cabo acciones para lograr un resultado o un objetivo, ¿sí? Exacto. Ahora bien, ¿qué pasa con el contexto? Pues yo puedo estar muy motivado porque digo, bueno, yo, a ver, tengo una motivación y quiero ser astronauta. Fantástico. Ahora, ¿me ayuda el contexto para que yo pueda lograr eso? Si yo estoy en un contexto que no es apropiado para que yo pueda desarrollar esa fuerza, esa motivación, esa activación, lo más probable que va a pasar es que yo voy a terminar justamente desmotivándome. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo estar muy motivado, pero si estoy en una empresa que no genera las condiciones para que yo, o para que a mí se me activen esas fuerzas, ¿sí? Difícilmente voy a poder lograr ese compromiso, o la empresa va a lograr de mí ese compromiso, porque yo puedo estar muy motivado, pero no puedo hacerlo solo. Hay un contexto que me tiene que favorecer de alguna manera. Y ahí está el desafío, como planteábamos en la jornada, y la responsabilidad de las personas que dirigen los recursos humanos, ¿no? Vos sabés, ya conocés mi aversión a llamar recursos humanos, ¿no? Sí, eso es que no es tanto un recurso, sino un capital humano. Sí, a veces también se critica el término de capital porque dice, bueno, tampoco son de mi propiedad, pero yo no lo pienso en términos de propiedad, sino en términos de valor. De valor, tal cual. Uno valora su capital, ¿no? Y lo cuida. El recurso pareciera como que es más descartable. Entonces yo prefiero hablar de capital humano, más allá de distintas distinciones semánticas. Claro. Pero, digamos, creo que la motivación es una tarea conjunta en donde la empresa, o cualquier tipo de organización, ¿no?, debiera generar ciertas condiciones para que esa activación, esa motivación intrínseca que tiene la persona se desarrolle. Porque si no, ocurre lo contrario. Tenemos personas que son muy capaces, que tienen un altísimo potencial, pero están en el contexto inapropiado o en la organización inapropiada. Y por lo tanto eso genera desmotivación. Claro. Y esa desmotivación te lleva a bajar tu rendimiento. Claro, por supuesto, porque ya se va generando un clima y además el clima se contagia. O sea, también. Sí, tal cual. Porque si aparece esto, ¿no? Y no, ¿para qué vamos a hacer si acá no se puede hacer nada? Y aparecen estos típicos reclamos, ¿no? Acá no te reconocen, acá hagas lo que hagas es siempre lo mismo. Y a mí me pasa, alguna vez lo he contado y lo contaba en las jornadas, vos sabés que yo particularmente me dedico al área de la capacitación. Ajá. Que te llaman y te dicen, tengo a la gente desmotivada, quiero que les des un curso. Y yo les digo, bueno, pero el curso no es una vacuna. No es que yo voy, les inoculo una vacuna y entonces mañana van a estar motivados. La motivación es una tarea conjunta. Es verdad, la persona tiene que tener, si querés llamarle, cierta ambición, ciertas ganas de poder lograr algo, pero tiene que estar en un contexto que lo favorezca. Si no, automáticamente aparece lo contrario, ¿no? Una formación reactiva y la persona se desmotiva. Claro, y también creo que sentir, a ver, me pongo del lado digamos, del empleado que está ahí recibiendo una capacitación, una charla muy linda, muy motivadora en ese momento, y vos decís, bueno, está bien, esto que están diciendo está bueno, pero ¿cómo lo conecto conmigo, digamos? ¿Por qué yo puedo sentirme parte de eso? Creo que ahí es donde está también el enganche, porque ¿cómo se sienten parte del lugar en el que están? Bueno, creo que eso tiene que ver con lo que hablamos al respecto de la gestión de la gente, ¿no? Es bastante frecuente que las personas a veces no tengan claro cuál es el aporte que su valor hace al total del producto o del servicio que ofrece la empresa. Entonces aparece esto como que lo que hago no tiene sentido. A lo mejor no es que no tiene sentido, es que nunca me explicaron cómo contribuyo yo al total, digamos, al producto final.
eso también tiene un valor de la motivación, porque no es lo mismo poner un tornillo que poner un tornillo para determinado fin. Claro, vos contaste un ejemplo. Sí, yo siempre suelo contar un ejemplo de una capacitación puntual. Viste que las estufas, por ejemplo, tienen una especie de llave de seguridad que si se corta el gas, hace un tic y se apaga, se cierra. Los calefones también, todo lo que tiene gas. Bueno, parece ser que eso es un trabajo bastante rutinario, hacer esas, se llaman termocuplas. Bueno, había un empleado que harto, digamos, estaba muy cansado de hacer eso porque le parecía que era un trabajo insignificante. Y un viejo supervisor, a veces dicen, no, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, le dijo, pero vos no hacés cuplas, vos salvás vidas. Porque si esta cupla falla, una familia se puede morir intoxicada o puede volar en 1000 pedazos la casa. Con lo cual, el sentido del trabajo para esta persona cambió. Y le dio no solamente sentido en sí al trabajo, sino que cuando de pronto iba a una casa de electrodomésticos, iba con su nenito, con su hijo, le decía, mirá, ¿ves esto que está acá? Lo hace papá. Y eso también tiene un valor motivante, entender para qué hago lo que hago. Mira, una de las frases más desmotivantes es escuchar cuando alguien te dice, lo que yo hago no tiene sentido en mi trabajo. Claro, ya estamos. Muchas veces pasa, hacer planillas, llevar registros, o hacer procedimientos que nunca nadie mira, que nunca nadie lee. Digo, es bastante desmotivante. Y sí. Entonces, en esos casos, Claudio, es como que ahí es donde apunta también esto de la gestión del personal y de que haya alguien capacitado de alguna manera para poder, ir haciendo un seguimiento, qué sé yo, no sé cómo se manejan, reuniones, cosas en las que se va contando cómo es el proceso para llegar al producto que se ofrece. Claro, mira, a ver, yo creo que alguna vez también te lo he comentado, ¿no? Esta cuestión de que las mascotas se parecen a sus dueños y que las empresas también se parecen a sus dueños, ¿no? Entonces hay instalado toda una forma de trabajar, una forma de proceder y que tiene que ver con cómo se ha generado, cómo ha aparecido esa empresa, cómo se ha desarrollado, su historia, su génesis. Y eso, de alguna forma, también va a marcar qué significación tiene para ese dueño o para ese emprendedor lo que es un empleado. Y si ese empleado tiene características de persona o de recursos justamente, ¿no? O de tornillo, como digo yo. Entonces, transmitir de alguna manera valores culturales es algo que, por más que no quiera, la empresa lo hace igual. Es decir, el empleado aprende aunque no le enseñen. Y abordar todos esos temas requiere, primeramente, romper con el mito de que trabajar sobre estas cuestiones es un gasto y no una inversión, que va a dar resultado en el mediano o largo plazo. Así que hay un trabajo largo para hacer. Por supuesto que sería buenísimo que las empresas dedicaran tiempo y recursos económicos a tratar de transmitirle a su gente el sentido del trabajo, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? No solamente a hacer bien su tarea, no solamente a cuidarse para que no se lastime o tenga un accidente, sino también que tenga una mirada más holística que implique que la persona sepa para qué trabaja, quién es su cliente, para que sepa manejar mejor sus vínculos laborales. O sea, toda una tarea, mucho más integral. Ahí bueno, se me ocurren varios mitos de alguna manera. También esto de que si los capacitas, si tenés por ahí de repente como un vínculo más cercano con el empleado, si conocen un poco más del desarrollo de ese producto y también conocen su fin, digamos, como que le estás dando tanta información que, bueno, eso a veces genera un poco de miedo. Lo he visto así, no sé si estoy en lo correcto, si vos lo has visto desde adentro de la empresa, como que eso hace un poco de resistencia desde la parte de la cabeza, ¿no? O sea, el dueño, el gerente, el referente. O sea, vos decís a que la persona por ahí se convierta en un competidor y se ponga a hacer algo. Algo así, exacto. Como esto de decir, mantengo más o menos una distancia en donde no digo mucho, no manifiesto mucho, simplemente, y ahí se genera esa desmotivación también, porque estás como en el medio de algo que no tenés muy claro. Mira, muchas veces escuché esta frase de que ¿para qué voy a gastar en capacitación si después se van? Y claro. Entonces digo, bueno, pruebe con no capacitarlos y que se queden, a ver qué pasa. ¿No? ¿Qué pasa cuando no tenés la gente y no tenés las herramientas? A ver, la persona va a ver, el que tiene espíritu emprendedor, contra eso es muy difícil ir, ¿no? Una persona que es emprendedora,
Yo, por ejemplo, creo que te lo he contado, nunca trabajé en relación de dependencia, siempre fui emprendedor. Entonces, hay ya como cierta, digamos, tendencia, si querés. Ahora, si una persona está relativamente cómoda en su trabajo, se le reconoce su salario, se lo tiene en buenas condiciones, digamos, a ver, se respeta la ley, y además le dan una posibilidad de desarrollar, o sea, la compañía o la empresa, digamos, tiene estrategias para retenerlo, yo no vería en tal caso que se convierta en una competencia. Lo que podría pasar es que te lo robe la competencia si vos tenés una persona que es valiosa y no sos capaz de retenerla, que eso sí puede pasar. Si yo tengo una persona que es un talento y sé que es valiosa y por ahí no hago acciones para retenerla, puede venir el de al lado y llevárselo. Claro. Claudio, ¿y si esto repercute en productividad, repercute en dinero, que es lo que le interesa al dueño de la empresa, que le genere dinero todo lo que hace que lo vea en billetes y en crecimiento? Y esto genera eso. ¿Por qué cuesta tanto ver la cuestión del capital humano, del área de recursos humanos, lo que sea, como pilar dentro de una empresa? Bueno, a ver, ¿Querés tomar un té, algo? Sí, me tendría que tomar varios. O tendríamos que tener una entrevista digamos, de 3 o 4 horas, ¿no? Sí. Hay múltiples razones. Una es la forma en que la empresa se ha originado. En general, un emprendedor cuando empieza, ¿sí? Le dedica, no es full time, es full life su vida a la empresa, ¿no? O sea, está involucrado 100%, 24/365. Y a veces la fantasía de pensar que un empleado debería involucrarse en las mismas condiciones. Eso ya por un lado genera un choque. Entonces no trabajo como yo lo haría distinto, a mí no me importa la hora que me llame el cliente. Bueno, son dos miradas distintas. Por un lado la mirada empleadora y por otro lado la mirada del empleador, ¿no? Claro. Y después esta concepción que suelo yo traer como los clásicos, ¿no? ¿Qué es un empleado? Si vos, has sido formado con la idea de que los empleados ninguno quiere trabajar, que no les interesa, que no se motivan, tu accionar va a tener que ver con esto. Entonces, ¿para qué voy a gastar? Lo voy a decir un poco peyorativo, pero ¿para qué voy a gastar en estos? ¿No? Claro. Como suele pasar, que te digan. Pero es un aprendizaje, y te digo, muchas veces pasa, y sobre todo yo me especializo mucho en el área de las pymes, que el emprendedor es una persona muy trabajadora, que ha desarrollado algo exitoso, un producto, un servicio, una empresa, una fábrica, pero que no ha tenido tiempo de acompañarlo con una capacitación profesional personal. Y entonces, bueno, porque vamos a la génesis de la empresa. Yo cuando reúno a mis primeros empleados los elijo por la confianza. No voy a poner empleados que no conozcan. Yo hoy fundo una empresa. ¿A quién voy a llamar? Te llamo a vos que te conozco, llamo, no sé, en fin, a distintas personas que son de mi confianza más allá de sus capacidades puntuales. ¿Se entiende? Claro. Entonces, ese atributo de la confianza va a determinar que yo, digamos, va a marcar claramente qué es lo que yo creo o lo que yo pienso en relación a la gestión de la gente. Claro, después si mi empresa crece, yo tengo que empezar a llamar gente de afuera y ahí se complica, ¿sí? Exacto. Y el emprendedor no ha tenido tiempo, no ha tenido por ahí la oportunidad de desarrollarse, y eso después se trasunta en que es un gasto, cuando en realidad, y otra cuestión, no es por ahí tangible en el corto plazo, ¿no? Vos mandás a un chico a la escuela, entra en primer grado, en segundo grado no sabe hacer todo un proceso, hay 15, 20 años de aprendizaje. No digo que sea 15, 20 años en la empresa, pero quiero decir, lleva un tiempo. Bueno, eso es lo más difícil, es lo más difícil de incorporar en los dueños cuando hay que pensar en capacitación, ¿no? Que no es algo que se ve inmediatamente, pero sí se ve inmediatamente si vos no haces nada. Eso te iba a decir, porque cuando un empleado no está generando o no está trabajando de la manera que la empresa necesita, el problema o el gasto o el dolor de cabeza, para hablar en criollo, sí que lo ves enseguida. Ahí, claro, lo ves por eso yo presentaba, si recordás en las jornadas, algo así como motivación a la -10 por la negativa, ¿no? O sea, es más fácil mostrarlo por la desmotivación. Claro. O sea, ¿qué cosas vos haces que impactan negativamente? Entonces, bueno, vas a tener menor productividad, las personas van a faltar, vas a tener rotación, las personas se te van a ir.
y por ahí se te llevan una cartera de clientes o se te llevó, no sé, un conocimiento puntual que vos después para obtenerlo, recuperarlo, tenés que gastar el doble. Y capaz que si hubieras cuidado y hubieras dado una oportunidad de desarrollo, la persona la hubiera fidelizado, es decir, hubiera logrado pertenencia. Claro. Bueno, son intangibles. Y como vos bien dijiste al principio, el billetín muchas veces es lo que importa y los intangibles es difícil de cuantificar justamente, Sí. ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, aunque ni siquiera evaluando, como vos lo estás muy bien describiendo, ni siquiera evaluando cuando vos decís, bueno, una mirada introspectiva, decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro encontrar los empleados que necesito? ¿O por qué la gente se va? ¿O por qué pasa lo que pasa, digamos? Ni Bueno, siquiera haciendo... es interesante lo que vos decís, ¿no? Pues fíjate las preguntas. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué los empleados no están motivados? ¿No? Como si fuera una cuestión de los empleados. Claro. Digamos, y por ahí la pregunta sería, ¿qué estoy haciendo yo como empleador por el cual mis empleados no se motivan? ¿O qué no estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo para que ellos quieran quedarse en mi empresa? Y ni hablar si hablamos de gente joven, donde hoy el trabajo configura otro valor distinto al de otras generaciones. Y donde el chico dice, yo no me voy a quedar acá, yo no voy a entregar mi vida acá para trabajar de esta forma, me voy. Entonces, ahí también se pierde valor agregado, porque por ahí el joven, digo chico porque uno ya está grande, pero el joven, se lleva un bagaje de conocimiento para aplicarlo en otra empresa y por ahí vos invertiste o le enseñaste y no fuiste capaz de retenerlo, pensando en el billete. Claro. ¿No? Se te termina yendo por otro lado. Esto que decís es importante porque, bueno, como también no se charlaba en la jornada, esto de que hoy conviven varias generaciones y no, o sea, no, es uno de los cambios que que no piden permiso. Hoy conviven varias generaciones y si no, claro, sí, sí. no se adapta uno a eso y podés terminar perdiendo. Porque también está esta cuestión que tiene que ver con el mito de que los jóvenes no quieren saber nada con nada y que no les interesa nada. Sí, eso, o sea, es que yo lo escucho la verdad que me genera bastante ruido. Yo te cuento que entre tantas cosas que hago, soy docente en una escuela técnica que se especializa en formar técnicos en administración. Así como hay escuelas técnicas que forman maestro mayor de obras o mecánicos o electrónica, ajá, es una escuela técnica que forma técnicos en administración, o sea, una tecnicatura blanda. Ajá. Y son alumnos de séptimo año que por el formato que tiene la provincia de Buenos Aires, en otro lugar estarían como si fueran alumnos primer año de la facultad ya. También tienen 17, 18 años. Y yo los suelo provocar con esta cuestión. Es verdad que a ustedes no les importa nada. Y en realidad no es así, es un mito. No es que no les importa otras cosas. En general nosotros tendemos a ver la ausencia de algo como falta y no pensar que podría ser una diferencia, ¿sí? Entonces vemos que hay ciertas cosas que no suceden y decimos, le falta motivación. ¿Y no será que se motivan distinto? Y nosotros no hemos sabido encontrar y mover esos resortes para que se motiven. Te doy otro ejemplo. Hay empresas que, por supuesto, las empresas grandes, las multinacionales, las empresas muy masivas, con muchos empleados, todas estas cosas obviamente las están trabajando y tienen actividades de responsabilidad social empresaria. Está familiarizada, me imagino, con la idea. ¿Cómo es eso? Contá. La responsabilidad social empresaria, es decir, acciones de una empresa destinadas a favorecer ciertas cuestiones en la comunidad donde convive. ¿Sí? Ajá, sí. Por ejemplo, no sé, colaborar con el medio ambiente de un arroyo, apadrinar una plaza, no sé, juntar juguetes para un jardín de infantes. Sí, ciertas acciones que tienen que ver con lo que se llama responsabilidad social. ¿Por qué también ocurre eso? Bueno, porque hay muchas auditorías de normas internacionales que de alguna forma exigen que haya cierto nivel de actividades de responsabilidad social, ¿sí? Entonces, para cumplir con esas auditorías se generan estas actividades. ¿Y quiénes son los primeros que responden? Los jóvenes. Los jóvenes son los primeros que responden a una iniciativa de este tipo. Entonces no es que no se motivan, pero a veces desde la mirada de una generación más grande que tiene el eje de su vida centrado en el trabajo, le cuesta entender que el trabajo es algo más, pero no es el centro de su vida. Claro, tal cual. Y sabés que esto de
digamos, de la solidaridad de alguna manera, o esto de también de apuntalar el compromiso social, también genera motivación. O sea, es como un engaño pichanga, digamos. Bueno, Es como dos caras de una misma moneda. Está bueno. sí, y también eso, hoy se está trabajando desde hace un tiempo, digamos, más reciente, lo que se conoce como la marca del empleador, ¿no? Es decir, yo a veces a mis alumnos también doy clases en la universidad y les pregunto, ¿ustedes dónde les gustaría ir a trabajar? ¿A Microsoft o a la verdulería de Don Chicho? Y te dicen obviamente, no, a Microsoft. ¿Y por qué? Bueno, por la marca. Entonces, el joven elige dónde ir a trabajar. Más allá de las dificultades para encontrar trabajo, a igual chance prefiere una marca que esté mucho mejor posicionada. Y eso el empleador no lo sabe muchas veces, o no lo aplica. ¿Se entiende? Claro. Es decir, hoy el joven, antes el empleador elegía a través de la selección a quien, digamos, a la persona a la que iba a incorporar en su empresa. Y hoy te puede pasar que el joven dice, te voy a dar un caso muy, muy cercano. Yo tengo una hija de 20 años que estudia, pero quería hacer un trabajo de medio tiempo. Envía algunos CV y la llaman de un call center, no importa cuál. Ajá. ¿Ella qué hace? Cuando ve de dónde la llaman, googlea y empieza a ver en un foro que no tiene comentarios positivos. Y no se presentó. Directamente la descartó. Dijo, no, yo no voy a ir acá, porque acá literalmente tratan mal a la gente. Y me mostró una lista de comentarios donde digo, sí, claramente. Y eso juega en contra de la empresa, y el empleador eso a veces no tiene noción. Yo les preguntaba a los asistentes si conocían Glassdoor.com, no sé si lo recordás. Sí. Y es un portal donde los empleados anónimamente hablan de sus empresas. Y les decía, fíjense si no están ahí, porque a lo mejor están hablando de ustedes y ustedes no saben. Y uno se pregunta, no consigo personal. Bueno, habrá que ver también qué influencia tiene la marca de empleador. Claro. Y esto de la marca, digamos, en sí, ¿cuáles son las... Porque por ahí de estas cosas no se hablaba antes, ¿no? Pero hoy en día que importan tanto, ¿cuáles son las características o en qué tiene que estar pensando para poder presentar una buena marca un dueño? Yo creo que, mira, te hablo por la experiencia personal, no por lo que yo voy recopilando y hago mis propios rankings, como alguna vez te he contado. El clima laboral, o sea, el salario es importante, pero un buen clima laboral es fundamental. De hecho, yo en Paraná le preguntaba a la gente, ¿cuántos de ustedes cambiarían de trabajo aún ganando menos? Y era sorprendente. Creo que el 70% levantó la mano. Sí. Cuando de pronto, no sé si vos recordás, que en una charla previa se les preguntó qué significaba el trabajo. Sí. Y había como una declaración de que el trabajo es importante, de que el trabajo es central y demás, pero la mayoría no estaba conforme. Yo también preguntaba quién va contento y feliz a trabajar el lunes, y creo que levantaron la mano 4. Entonces, eso también tiene que ver con el clima que se genera en una empresa. El clima es determinante. Si yo no tengo un buen clima laboral, eso se sabe rápidamente si no te tratan bien. Después vendrán las condiciones de salario, el desarrollo, digamos, la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de, no sé, si la empresa tiene otras unidades de negocio donde uno podría saltar o crecer vertical u horizontalmente. Pero para mí, creo por la experiencia y por el día a día, tener un buen clima de trabajo es central. Eso repercute. Yo les pregunto a los empleados en las capacitaciones, les hago una consulta, yo quiero venir a trabajar a esta empresa, ¿ustedes me la recomiendan? Y algunos te dicen, ni loco vengas a trabajar acá. Y otros te dicen, sí, está bueno. Claro. Eso marca fundamental, porque realmente que se pasa, ese es el boca en boca y que tiene mucho peso. Sí, pero además del boca en boca, hoy tenés el red social en red social. Sí. Es decir, hoy un comentario en una página de una red social te aniquila, ¿no? Aparece eso que se viraliza, el famoso verbo que apareció ahora, ¿no? Se viraliza y de pronto cientos o miles de personas ven, digamos, algo, ven un post, y bueno, y ahí, ¿cómo remontás eso desde tu lugar de empresario? Sí, tal cual. Entonces, hacemos como un repasito desde el comienzo. Hablamos un poco desde la motivación. Entonces decíamos que la motivación necesita ser, interna, externa, pero que también hay que generarla desde la visión desde la empresa, y eso tiene ciertos pasos a seguir, ¿no? Sí, exactamente.
Y el empleado que por ahí, o sea, no encuentra, o sea, ¿cuál sería el camino de un empleado que no está motivado y que tampoco le satisface lo que tiene ahí, digamos, aunque la empresa sienta que esté haciendo un aporte, porque a veces dicen, pero si yo estoy haciendo esto, ¿cómo puede ser de que no se motiven? No sé, a fin de año nos reunimos y comemos el asado. Sí. Tienen el bono, no sé qué. Bueno, ahí, para la persona que está escuchando, el empresario que se está dando la cabeza contra el escritorio y dice, ¿qué les pasa? Bueno, por ejemplo, ¿por qué esas cosas terminan de no funcionar? Bueno, yo, a ver, lo voy a lo voy a describir desde un par de lugares, ¿no? Primero voy a hablar de la función que tendría que tener alguien que se encargue del área de recursos humanos, ¿sí? Bien. Tiene que ver con no saber lo que le pasa a tu gente. Y vos no sabés lo que le pasa a tu gente cuando no caminás la empresa. Si vos estás sentado en el escritorio atrás de la pantalla, difícilmente puedas entender qué le está pasando a tu gente. Y si vos no sabés lo que les pasa, mucho menos vas a saber qué los motiva. Yo les preguntaba en una jornada, hago esta comparación porque como la compartimos y para refrescar la idea, Claro, yo les preguntaba, claro, trataste el tema, así que está bueno. Claro, yo les preguntaba a algunos individualmente qué los motivaba, a uno, a otro y a otro. Y en realidad a todos los motivaban cosas distintas. Si bien vos podés establecer un patrón general, pero en forma individual nos motivan cosas distintas. Entonces yo preguntaba, ¿y por qué tenemos prácticas de motivación que son uniformes, para todos lo mismo? Entonces le vamos a dar el premio a todos por igual, cuando hay personas que por ahí no les interesa eso, les interesa otra cosa. No sé si recordás lo del mimito laboral, ¿no? Sí. Que decía Eduardo, otro de los expositores. Esto Sí. de que a veces, yo lo llamo efecto 9 de 10. Haces 10 cosas, 9 bien y una mal, y ¿cuál te marcan? La que está mal. Claro. Entonces eso es sumamente desmotivador. ¿Por qué no funciona? Bueno, porque hacemos hincapié en las faltas, ¿sí? Y el dueño, digamos, tendría que o bien caminar su empresa y tratar de conocer qué le pasa a su gente, o bien contratar a alguien que sepa el tema o entrenar a alguien para que sepa. O sea, hay alguien finalmente, por ejemplo, te dice, pero yo no los puedo conocer a todos. No, está claro que no podés. Si vos tenés 600 empleados, no los podés conocer a todos. Eso está muy claro. Pero vos tenés gente donde fuiste delegando y hay uno que sí o sí está cara a cara con tu empleado. Ese tiene que saber reconocer qué le está pasando a esa persona que está desmotivada para saber qué correctivo aplicar. Por lo menos esa es mi visión. Y yo trato de generar ese modelo, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando si vos no caminás tu fábrica, si no caminás tu empresa? Claro, y tocaste, tiraste ahí una palabra que bueno, de ahí me prendo, que es esto de delegar, que me parece que por ahí también va, ¿no? Porque se necesita de alguien capacitado, alguien que entienda, como bien decís, del tema. Por ahí con la buena voluntad no termina de alcanzar en tiempos de que las cosas han ido cambiando tanto, ¿no? Sí, la delegación es es un proceso que lleva tiempo y que exige que haya competencias por parte de la persona que va a ser, digamos, el responsable o a quien se le delega, y también una cuestión de confianza, ¿no? Ahora, yo no le puedo soltar toda la delegación a alguien si no está preparado. O sea, hay todo un desarrollo. Yo puedo empezar con una persona enseñándole, pero de ahí hasta que le pueda delegar lleva su tiempo. Y ese tiempo a veces no se respeta. Entonces, vos les das una tarea a alguien que no está preparado todavía para asumirla, y si por alguna razón fracasa, después viste que al final no se puede delegar nada, es como la profecía autocumplida, pero Claro. tampoco tenía las herramientas. Claro. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Y pasa muy a menudo, porque es como, bueno, hace tal cosa, pero no estás del todo preparado, como decís, para eso, y claro, después se reafirma la idea. Y peor aún, porque después hay más resistencia a delegar. Tal cual, mirá, te cuento un caso muy chiquito. Un pyme conocido, cliente, yo no me dedico tanto al área de selección, yo alguna vez te lo conté, pero si un cliente me lo pide, lo hago. Me pide que le seleccione una secretaria, un asistente del área del rubro textil. Entonces, bueno, hicimos la búsqueda, por supuesto hicimos el perfil del puesto, las características necesarias, hicimos la búsqueda, se presenta la terna, se elige a la persona. Y, por supuesto, hay que hacer lo que se llama en selección de personal la inducción. ¿Qué es la inducción?
Cuando el empleado nuevo ingresa a una empresa, se le tiene que explicar cuál es su tarea, cuál es su silla, cuál es su máquina, qué se espera de él, a qué hora paramos para comer, no sé, ¿se entiende un poco lo que digo? Claro, claro, el itinerario. Perfecto, muy bien. Esta persona dedicó 3 horas de una mañana a tirarle un montón de información. Y resulta que después le exigía como si fuera él mismo, que hace 30 años que hace la misma tarea, ¿se entiende? Entonces, si vos no le das el tiempo a que la persona procese la información, después, cuando las tareas no resultan, no puedes decir, no puedo delegar nada. No, pero no le podés tirar, a ver, un camión de información a alguien que recién ingresó. La delegación lleva un tiempo de desarrollo. Y eso a veces no se espera. ¿Por qué? Porque la fantasía del emprendedor o del pyme o del dueño que dice, yo quiero que lo haga como yo. Nunca lo va a hacer como vos. O sea, claro, tu estilo va a ser único. Vos tenés que asumir que el otro lo va a hacer, a lo mejor con suerte, parecido. Pero si no, tendría su propia empresa. Claro, tal cual, ¿eh? Y en las pymes hay más resistencia, un poco más de, bueno, de obstáculos se encuentran para comprender estas cuestiones. Que en ¿De la delegación decís? Sí, digamos, de todo, en base al tema que estamos tratando, ¿no? Pero esto bueno, de la delegación, de la motivación, del tema de la gestión, del capital humano. Sí, bueno, eso es una característica de las empresas familiares, que la empresa es una extensión del dueño, ¿no? Es como si fuera una prótesis del dueño. Claro. Entonces, soltar algo es soltar un brazo, es cortarte un brazo, más o menos, ¿no? Y en general, cuando las empresas pymes empiezan a crecer, se acentúan los mecanismos de control. Mira, hace 2 días me escribía una colega, hoy exalumna, y me decía que estaba indignada porque ahora le pedían que cuando va a hacer trámites, o sea, entre sus tareas estaba la de hacer trámites afuera. Y ella en 9 años nunca había fichado. Y ahora, cada vez que sale a hacer trámites, tiene que fichar y fichar cuando vuelve. Y estaba indignadísima. Entonces le pregunto, ¿tu empresa está creciendo? Dijo, sí, se incorporamos 20 personas. Y ahí tenés la respuesta. Como el dueño no puede estar ya en todos lados como antes, digamos así, exacerba mecanismos de control, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la empresa es una extensión de tu propia casi personalidad, te diría. Y le cuesta mucho soltar el poder, delegar el poder, porque está acostumbrado a no pedir opiniones, a tomar decisiones solo, a no consultar, y bueno, después tener que dar cuenta o tener que explicar. Y otra cosa, muchas veces los dueños toman decisiones intuitivas, no hay por ahí un análisis tan pormenorizado de mercado, de situación, de finanzas, es una cuestión intuitiva y se toma la decisión. Cuando vos delegás tenés que explicarlo también eso, y a veces eso cuesta, porque como vos dijiste antes, es como contarte la cocina de la cosa, y por ahí no te lo quiero contar. Eso es una de las cosas más comunes, decir no, o sea, porque aparte esa diferenciación entre el dueño de la empresa y los empleados, no tienen por qué saber eso, ¿viste? Y por ahí, te estás perdiendo. Está claro que tampoco vas a contar, te digo, claro, todos los pormenores, pero el empleado. Exacto. Pero bueno, lo relevante, ¿por qué no? ¿Por qué no contar el sentido del trabajo? ¿Por qué no contar qué es lo que esperamos nosotros de acá a 5 años? ¿Sabes por qué a veces un emprendedor no puede contar qué es lo que espera de acá a 5 años? Justamente por la incertidumbre. Porque no lo sabe. Claro. Entonces es difícil compartir algo que no sé también. Pues a ver, nosotros hablamos de la incertidumbre y de la motivación pensando en los empleados, ¿no? Pero el dueño también tiene incertidumbre. Y digamos, también va surfeando la ola. Entonces, también es una situación muy estresante, una situación, digamos, compleja. Hoy también tiene que trabajar sobre la motivación, porque por más que seas dueño y tengas, digamos, te sientas justamente el dueño de ese proyecto, la motivación es algo que bueno, que la tienen que recuperar cada día. Sí, todos los días, es así. Es así. Bueno, la verdad que claro, sencillo como me gusta para que se entienda, y es un tema que tiene que ver con los negocios, con las empresas, con la productividad, pero especialmente con las personas. Y bueno, y como que en los tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis, es ahí donde va el recorte, y es ahí donde va como la bajada de caña también, porque vos decís, viste, estás de mal humor y al que le bajaste la cara es al empleado. Mira, te voy a
a contar una cosa más, ¿no? Primero, tengo una amiga, una contadora, ella, que me dice, no conozco a nadie que se haya hecho millonario desde la miseria. Punto 1. Punto 2. Buen dato. Sí, claro, claro. Punto 2. No sé si alguna vez te habrá pasado, vamos a imaginar esta situación, vas a comer a un restaurante. Ok, comés 10 puntos. Vas al año al mismo restaurante con la idea, con el recuerdo de que comiste 10 puntos. Llegás y de pronto te encontrás que te dan la mitad del servicio que te daban, te cobran lo mismo o más, y decís, ¿qué pasó acá? Y no te dan más ganas de volver, ¿no? Entonces, fíjate cómo es muchas veces la mentalidad del empresario. Dice, bueno, las cosas vienen mal, tenemos que recortar. Y entonces empiezan a recortar cuestiones de calidad, cuestiones de servicio, y es al revés. Justamente en el momento de crisis es cuanto más tenés que ofrecerle a tu cliente para que te elija. Claro. Porque si vos en vez de darle más, le das menos, la persona no te va a volver. ¿Se entiende la idea? Vos llegas a comer y te servían, no sé, una super bandeja de pan con un montón de aderezos, y ahora resulta que no te dan nada. Y vos decís, pero escúchame, ¿cómo es? No, me dan menos que antes, te cobran lo mismo. Entonces, no es que en la crisis vos tenés que recortar. Justamente, en la crisis es cuanto más tenés que apostar a recuperar tu cliente. Tal cual, es así, y cuesta esa mentalidad. Totalmente. ¿Cuánto te podés achicar? ¿Cuánto? Vos podés achicarte un 5, un 10, un 20, yo un momento no te podés achicar más. En cambio, crecer no tiene límite, ¿no? Y esta frase, por más que es remanida y por más que es, digamos, de cotidiana, digamos así, el problema de otro puede ser una oportunidad para mí, bueno, es nunca más real. Digo, si yo puedo quedarme con un mercado en el que otro está flaqueando, pero yo para eso tengo que ofrecer una propuesta de valor. Ahora, hoy en día tiene el tema de la calidad, digamos, del servicio, no solo del producto, tiene un peso muy importante. Sí, pero insisto en esto, ¿no? La diferencia la terminan haciendo las personas. Claro, claro, a eso me refiero. O sea, la calidad del servicio me refiero al trato, al clima que hay en el lugar. A mí, mira, justo me resonó lo que contás porque me pasó tal cual así en un lugar en el que fui a comer y cuando volví quise comer lo mismo que había comido y no era. Y encima el mozo me discutía que no era ahí. Claro. Casi no, o sea, lo bueno, mato, fíjate, la primera reacción es la de negación, ¿no? No, esto no pasó. Pero bueno, es así, claramente hay toda una mentalidad en cuanto que cuando la cosa viene medio mal o medio torcida hay que achicarse. Y eso es, digamos, casi como un mito mentalidad establecido. De pobreza trae pobreza, como dice tu amiga. Exactamente, ¿no? Y si vos apuntás a quedarte con un mercado, digamos, o sostenerte y no desaparecer, es al revés. Tenés que duplicar la apuesta para que aquel que estaba en duda te elija finalmente y lo fidelices. No conozco a nadie que sintiéndose desconforme siga comprando un producto, a menos, que sea una empresa monopólica, como te pasa con las empresas energéticas. Yo acá en Quilmes particularmente tenemos serios problemas energéticos, pero no puedes ir a comprar la luz a la verdulería de la vuelta. O sea, dependés de una compañía y no te queda otra que protestar. Claro. Pero cuando vos tenés la posibilidad de cambiar, vos evaluás como consumidor. Y eso es lo que a veces el emprendedor no entiende, de que pensando de que porque achica, eso puede servir para zafar hoy. Pero en el mediano plazo te quedás sin nada, ¿no? ¿Cuánto podés achicar sin desmerecer calidad y servicio? Claro. Se nota. Sí, tal cual. Entonces, podrías tirarnos así de cierre un par de ítems para surfear esta ola de motivación, digamos, en medio de la incertidumbre y también cambiar un poquito ahí o intentar cambiar esto de que hay que animarse a darle otro valor a lo que realmente nos va a llevar a lograr nuestro objetivo, ¿no? Tal cual, mira. Ahora desplegás la hoja y me decís punto 1. No tengo ningún papel, no. No, estoy pensando, digamos, en términos prácticos, ¿sí? Generar un buen clima laboral, fundamental, para que la gente esté motivada. Si vos llegás digamos, a una empresa y entrás y decís buenos días y te dicen buenos días para vos, digamos, algo te está diciendo con respecto al clima que no es adecuado. Y eso repercute claramente en todas otras distintas áreas, ¿sí? Por lo tanto, pienso que el clima es central. Dar las posibilidades de que la persona tenga cierta opinión o rango de decisión sobre las tareas que realizan.
Si vos solamente sos un replicador de tu tarea y no tenés margen, estás encorsetado en tu función, digamos, difícilmente eso sea motivante, hacer siempre lo mismo, sin tener la chance de cambiar. El buen trato y la consideración humana hacia los empleados, me parece que es central también. A nadie le gusta que lo maltraten, ¿sí? Por supuesto. Y hoy, no sé si hay más que antes o se habla más que antes del acoso laboral, pero está a la orden del día, ¿sí? Y eso también afecta, fíjate vos, la marca de empleador. Si yo pregunto por tal empresa y le digo, ¿y qué tal? En sexto sentido, ¿cómo me tratan? ¿Te tratan divino? Venía a trabajar acá como columnista, es una cosa. Pero si de pronto el comentario es negativo, no sé si da para aceptarse, ¿entiende? Claro, claro. Entonces, pienso que esas son cuestiones centrales. Y después, por supuesto, respetar las condiciones de la ley, respetar las remuneraciones. Un error muy frecuente es creer que porque uno da por ahí un premio chiquito en dinero, ya está, la persona se motivó. Y la motivación no es estática, o sea, es dinámica. Yo me puedo motivar, hoy hay algo que me motiva, mañana me desmotiva. Y algo que hoy me entusiasma, mañana no me entusiasma más. Entonces es una exploración constante. Como le digo muchas veces a los asistentes a los cursos o a los seminarios, ¿es trabajo? Sí, es mucho trabajo, pero bueno, gente, estamos en mal llamados recursos humanos, estamos en gestión de gente, hagámonos cargo de esto, ¿sí? Si no, a veces suelo ser, mira, generalmente cuando arranco en la universidad el primer día de clases, suelo ser bastante duro y les digo, bueno, si ustedes no están dispuestos a estas cosas, dedíquense a otra cosa. Claro. Porque trabajar con la gente implica ciertos valores y ciertas competencias que no es ni trabajar ni por la gente ni para la gente, sino con la gente. Tal cual. De sacar, digamos, obtener dentro de un contexto digno la mayor productividad y que las personas tengan un trabajo digno. Y a eso también debería apuntar nuestra tarea, más allá de lo administrativo, más allá de lo legal, más allá de lo metódico. Tener esa capacidad para poder surfear, como decíamos recién, los cambios, las olas, los humores del dueño, ¿no? Digo, de recursos humanos. Y que a veces también es complejo, ¿no? Yo ayer estaba reunido con el gerente de una empresa, como te decía, para hacer un plan de cultura organizacional. Y él me decía, no, pero yo quiero que sea rápido. Le digo, mirá, no va a ser rápido. Yo te estaría mintiendo si te dijera que esto en un mes, 2 meses va a cambiar. Esto te puede llevar capaz 2 años. Y si no, prefiero no tomarlo el trabajo, porque sé que no voy a poder cumplir. Y eso habla de la ética del profesional también, ¿no? Claro, pero además, o sea, aunque sean cambios a largo plazo, se van, también es acumulativo, es decir, se van viendo pequeñas cosas que también contribuyen. Absolutamente. No es como que de acá hasta que, digamos, hasta que se ay, no me sale. Consolide. Se consolida, claro. El concepto, bueno, no aparece nada, sino que no, va apareciendo, pero de a poco. Bueno, y ahí está la cintura del profesional de RH, que muchas veces, una de las críticas que se nos hace, es que a veces no somos capaces de transformar en indicadores algunas cuestiones. El financiero lo puede hacer, el de producción lo puede hacer, el contador lo puede hacer, lleva números. Nosotros nos cuesta llevar números. Claro. Pero bueno, es un aprendizaje que tenemos que hacer, porque después nos quejamos de que no nos tienen en cuenta a la hora de las decisiones. Pero si nosotros, en vez de tratar de sumar, tenemos enfoques difusos, apreciaciones vagas sobre cómo es la gestión de la gente, y el dueño que tiene por ahí 3 minutos para escucharte dice, esto es zaraza. Claro, claro. Así que ahí también va lo profesional de lo que sería nuestra área, ¿no? Más claro, imposible, Claudio. Me encantó, como te decía, sencillo, una bajada impecable para que todos puedan comprender. Y bueno, y ahora, además de agradecerte que compartas con nosotros tus experiencias, tus conocimientos, tu formación y que continúas en formación, sos un emprendedor nato ya. Sí, ya bien pedernido, digamos. Claro, eso que termina una cosa y arranca la otra. Algo así, no, y a veces es complicado porque son varias cosas a la vez. Claro, tengo Ni una siquiera amiga, es secuencia. Dicen los chicos, tengo una amiga que es igual. Claro, tal cual. Bueno, Claudio, déjanos una dirección, un lugar, porque haces, o sea, el asesoramiento, haces el trabajo con pymes, se te puede consultar. Por supuesto, mira, por empezar, como siempre digo, vamos donde nos llamen. O sea, hoy puedo estar en Mendoza, mañana en San Juan, como la otra vez estuve en Paraná, Bahía Blanca, o acá en la zona, o en Buenos Aires. Claro. Donde me llamen, voy.
siempre dispuesto a tener una entrevista para aquel que necesite cierto asesoramiento. El contacto lo pueden hacer a través de la página de Bicam, que es www.bicam, B corta I C A M, guión del medio, RRHH, como recursos humanos, .com.ar. www.bicam, guión del medio, rrhh.com.ar. El correo es info@bicam, guión del medio, rrhh.com.ar. Si tenés Facebook y ponés Bicam Capital Humano, aparece nuestro fanpage, donde ahí publicitamos todas las cosas que hacemos. Mi teléfono en Buenos Aires es 116-188-4870. Bueno, eso serían como las vías de comunicación, digamos, ¿no? Buenísimo. Siempre dispuesto a charlar. Bueno, me encanta esto, no solo el asesoramiento a empresas, también sino las cuestiones académicas, que a veces por suerte me invitan a participar y difundir todas estas ideas. Sobre todo en lo que a mí me apasiona, que es el área de las pymes, porque me genera como un doble desafío. Por un lado, hacer bien el trabajo y tratar de hacer docencia hacia ese emprendedor, tratando de posicionar la idea de capacitación como inversión y no como gasto, que es el desafío de todos los días, ¿no? Tal cual. Mejor explicado, imposible, como digo, porque es eso lo que necesita, esa visión es la que necesita el emprendedor. Claudio, muchísimas gracias. Bueno, en este momento que te tomaste para compartir con nosotros y por supuesto, como te dije en el comienzo, bienvenido. Ya sos personal de la casa, pero ahora te estás sumando a Radio Metamorfosis, que es nuestro emprendimiento. Sí, felicitaciones por el emprendimiento, no lo dije al aire, pero felicitaciones realmente. Yo me identifico mucho de tus acciones porque veo que también tu emprendedurismo es importante y te deseo por supuesto lo mejor en este nuevo proyecto. Estoy seguro de que va a ser exitoso porque mira, hay algo que es bastante fácil de poder ver o de discernir cuando uno habla con otro. Cuando las cosas se hacen con pasión y a uno le gusta lo que hace, eso se transmite y el otro lo percibe. Eso creo que no es algo que no se puede ocultar. Cuando uno hace lo que le gusta y además lo transmite con cierta pasión, yo creo que casi te diría satisfacción garantizada de éxito. No es fácil de lograr porque hay que encontrar el proyecto y hay que encontrar el momento, pero cuando eso se comulga y se logra, yo pienso que no te puede parar nadie, porque haces lo que te gusta y con pasión. ¿Qué más se puede pedir? Claro, la verdad que sí. Alma, pasión y vida, digo yo. Tal cual, parece un bolero, pero es así. Claro, suena tango. Bueno, Claudio, que termines muy bien tu día. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, y hasta cuando quieras. Un abrazo. Sexto Sentido en Facebook. Búscanos, agreganos. Somos Sexto Sentido, programa radial. Sexto Sentido, despertando a aquellos que creías dormido.